Pues el congreso fue en 2004, la última vez, y ahora en 2023 repetís. ¿Cómo has notado el edificio casi 20 años después? Estructuralmente es un cambio mucho menor, y lo que sí que veo es que ha habido una apuesta grande por parte del Palacio en cuanto a medios audiovisuales, a la distribución de los mismos, la colocación de los mismos en las salas, la calidad de los mismos. Y como digo, el Palacio para mí es uno de los más cómodos de todos los que he paseado por toda España. ¿Tú crees que vosotros, que el lema de vuestro congreso, si no me equivoco, es ya somos digitales y ahora qué? Viniste el año pasado para un congreso, has estado viniendo en alguna visita e inspección y cada vez hemos tenido algo nuevo, porque vamos a cambiar de nuevo todos los audiovisuales de los auditorios, con lo cual siempre, o sea, lo bueno es eso, que siempre tratamos de estar a la última. Estoy seguro que la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética volverá a Valencia y no tardará tanto como la vez anterior, estoy seguro. Y deseando ver el proceso que venga después para ver todos los avances que se van a producir. A nivel de audiovisuales, a nivel de otras tendencias y a nivel de otros materiales que gastáis vosotros, por ejemplo, aquí, para mí es importantísimo que tengan desarrollo, porque eso casi siempre son ventajas. Pues nada, a mí una de las cosas que me ha gustado es que utilizáis toda la tecnología, porque tenemos muchas pantallas, como has visto por el edificio y has comentado. Nosotros ahora mismo estamos haciendo todo el desarrollo del Congreso a través de la app, y lo estamos haciendo incluso para dar información reciente a la gente que ya está inscrita. Te permite actualizarlo, claro. Exacto, es que cada día que aportamos algún dato nuevo, automáticamente se sube y la gente recibe información. Para ese tipo de cosas es fantástico. Yo lo que he visto es que utilizáis muchísima tecnología, con lo cual vais muy alineados con nosotros. Mucha. Mira, una de las cosas que me gusta remarcar es que nosotros somos una de las especialidades que más calidad de imagen necesita. Sí. Y las presentaciones, claro, son prótesis y son estéticas. Entonces, si no tienes una buena calidad de imagen, estás perdido. Si el Palacio a mí no me aporta una buena calidad de imagen, no vengo. Y estamos aquí.